semana domingo y nos gozamos en el Señor sabiendo que Él está en medio de nosotros. La palabra dice que si dos o tres nos congregamos en su nombre, Él estará en medio de nosotros. Y hoy es un día especial, un día maravilloso que el Señor nos ha regalado. Y vamos hoy con un tema muy importante y vamos a hablar hoy del poder de la lengua. Dice la palabra del Señor que la lengua es como un timón, como el timón de un barco, que puede ser pequeñito, pero maneja una nave gigantesca. Y el Señor nos habla muchísimas cosas de la lengua, del poder de la palabra y lo que podemos hacer con nuestra lengua. Por allá nos dice, parafraseando, que debemos refrenar la lengua. Y todo este tema es maravilloso y ahora lo vamos a ver. Pero antes les quiero contar algo que sucedió y fue algo que nos contaron y creo que pequeña reflexión es para que entremos en contexto con lo que puede pasar si no refrenamos la lengua. Y cuenta la historia que un día una abuelita en un pueblo muy pequeño, la abuelita se levantó como cuando las abuelas se levantan con lo que le llama el mundo un pálpito, y ella sentía que ese día algo malo iba a pasar. Y entonces la abuelita empezó a declararlo y le dijo a sus familiares, le dijo: hoy algo malo va a pasar, yo siento que algo malo va a pasar. Y en esos pueblos pequeños, cuando la abuelita estaba diciéndole a su familia que ella sentía que algo malo iba a pasar, pues por la ventana se filtró esa información y alguien escuchó y dijo: ¿cómo así que algo malo va a pasar? Y se fue para la tienda del pueblo, y allá en la tienda del pueblo dijo: vea, andan diciendo que algo malo va a pasar. Y entonces, ustedes saben que en los pueblos, en las tiendas, mejor dicho, lo que no se sepa en un pueblo, en la tienda lo sabe todo el mundo. Y allí en la tienda otros escucharon y se fueron para sus casas: miren, que hoy algo malo va a pasar. Y ese pueblo, todo el mundo empezó: ¿cómo así que hoy algo malo va a pasar? ¿Cómo así? Y una persona por allá dijo: no, si algo malo va a pasar, yo me voy de este pueblo. ¿Cómo así? Y otra persona dijo: vea, que hay que irse de este pueblo porque algo malo va a pasar. Y entonces la gente empezó a murmurar y a decir que había que desocupar el pueblo porque algo malo iba a pasar. Y una persona por allá dijo: no, yo me voy, pero yo no voy a dejar mis cosas para que otros se las roben. No, si algo malo va a pasar y yo me tengo que ir del pueblo, yo voy a quemar mi casa. Y entonces vea que hay que quemar las casas porque algo malo va a pasar. Y eso fue una tragedia en ese pueblo, y todo eso ardía en llamas. Y cuando la viejita iba por allá, dijo: yo esta mañana sí sentía que algo malo iba a pasar. Y eso es lo que sucede con el poder de la lengua. Dice la Biblia, y ahora vamos a leer todos lo que el Señor nos dice. Dice que es como una pequeña chispa. La lengua es como una pequeña chispa que puede encender un bosque, quemar un bosque entero. Vamos a leerlo, acompáñenme por favor. Vamos a Proverbios 12. Gloria al Señor, quien vive y a su nombre. Vamos a Proverbios 12 y leamos el verso 18. Gloria al Señor. 12, 18. Gloria a Dios. Leemos la palabra en el nombre del Señor. Dice: hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada, mas la lengua de los sabios es medicina. Y quiero detenerme un momento aquí para iniciar y entrar en el tema, porque es que también dice el Señor que las palabras son como golpes de espada. Y la misma palabra del Señor dice que la palabra es como espada de doble filo, parafraseando, que entra hasta lo más profundo, hasta partir el alma, dice la palabra del Señor. Y ahí vamos mirando cómo este tema de la lengua
hay que tener mucho cuidado, mi hermano, mi hermana. Tenemos que tener cuidado con lo que sale de nuestra boca, con lo que hablamos, siendo consecuentes de que y siendo apercibidos en el espíritu de que podemos hacer mucho daño con lo que hablamos. Vamos a seguir leyendo palabra del Señor allí mismo en Proverbios. Vamos a Proverbios 18, 21. Gloria a Dios, allá en el Antiguo. Proverbios 18, verso 21. Dice la palabra del Señor: la muerte y la vida están en el poder de ¿qué? ¿Lo tiene? Verso 21, Proverbios 18, verso 21. Cuando lo tengan le dices amén. Gloria a Dios. Dice: la muerte y la vida están en el poder de ¿qué? De la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. Pero ¿por qué este libro que creemos que es sabiduría de Dios, nos dice que la muerte y la vida están en el poder de la lengua? Porque es que mira, mi hermano, mi hermana, con la lengua han sucedido guerras. Con la lengua, con lo que sale de la boca de una persona, han habido tragedias, pero también ha habido personas, y hay personas muy bendecidas por lo que sale de su boca o por lo que escuchan que sale de la boca de alguien. Por eso la palabra del Señor nos habla de que está el poder de la muerte, de la vida, y allí hay algo poderoso. Por eso yo te invito, mi hermano, mi hermana, a que tengamos mucho cuidado con lo que sale de nuestra boca. La lengua, aunque es un miembro pequeño, esa lengua hay que refrenarla, hay que tenerla allí. Dice la Biblia que tenemos que ser prontos para oír, pero tardos para hablar. Como quien dice, tenemos que pensar antes de hablar, porque de nuestra boca solo debe salir bendición. De nuestra boca nunca, óigalo bien, iglesia, nunca debería salir maldición. Y recuerda que maldición es decir mal, pero bendición es decir bien. Por eso lo que tú digas tiene que edificar, tiene que ser dicho para bien. Lo que salga de tu boca como hijo de Dios, como hija de Dios, tiene que ser para edificar, para sanar, para limpiar, tiene que ser una fuente de bendición. Y ahora vamos a leer todo esto, porque es importante que cada que vengamos a la congregación, todo sea palabra de Dios, que no sea palabra de hombres, que no sean cosas que nos lleven a idolatrías humanas, a corrientes humanas, que no sea el emocionalismo, ni mucho menos la misma mundanalidad hablando a nuestro corazón, sino que sea realmente palabra de Dios para que seamos transformados. Dice que hablar sin pensar hiere profundamente y daña. Cuando alguien habla sin pensar, cuando no refrena su lengua y habla sin pensar lo que va a decir, esas palabras pueden dañar profundamente a otra persona, o pueden inclusive terminar con un negocio, pueden inclusive terminar con un hogar, una familia. Una palabra necia, una palabra mal dicha puede acabar con muchas cosas. Aparte de eso, y lo vimos en otro servicio, la misma palabra ata o desata. Por eso nosotros tenemos que cuidar mucho lo que sale de nuestra boca. Pero dice también que la misma palabra de Dios nos dice que es como espada de dos filos. Y yo quiero que por favor vayamos a la palabra allá en Hebreos 4:12 para que lo confirmemos. Acompáñame allá al libro de los Hebreos, esa carta hermosa que envió Pablo allá a los Hebreos, donde nos habla de la palabra del Señor y nos dice todo eso. Vamos a Hebreos 4:12, gloria a Dios, y cuando lo tengas me dices un poderoso amén. Gloria a Dios. Hebreos 4:12. Amén.
Gloria a Dios. Dice entonces la palabra del Señor. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Y yo me detengo un momento allí. Recuerda que la palabra de Dios es la misma Biblia. Esta palabra, cada vez que la leemos, sentimos que transforma, que cambia, que nos hace libres. Y esta palabra es como leer cuando vemos una noticia y vemos que es fresca. Todos los días que vemos la palabra del Señor, así estemos en el Antiguo Testamento o en el Nuevo Testamento, vemos que está viva, que es eficaz, que realmente cumple el propósito. Y yo quiero decirte que la Biblia no habla de Dios. Tú dirás, ¿cómo así, pastor? Sí, la Biblia realmente no habla de Dios. El Dios que nos habla a través de la Biblia. Es algo maravilloso porque uno cuando entiende esto, uno siente que es la palabra de Dios, que es el mismo Dios hablándonos cuando venimos a la Biblia. Y allí mismo dice entonces, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, dice, y más cortante que toda espada de dos filos. Y dice, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, como las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Yo te digo, cuando uno entiende esta palabra, cuando el Espíritu Santo nos muestra realmente lo que está aquí escrito, uno sabe que lo que sale de nuestra boca tiene poder. Porque cada vez que una persona se arrepiente de su mal camino y tiene ese encuentro genuino con Dios y le entrega su vida a Dios y recibe el Espíritu Santo y se convierte en templo y morada del Espíritu Santo, y la Biblia dice que ya somos hijos de Dios, coherederos con Cristo, lo que salga de nuestra boca se tiene que cumplir. Por eso lo delicado de que salga de la boca de un hijo de Dios sea para maldecir. Porque ¿quién hace que se cumpla la maldición? Pues el mismo Satanás y todos sus demonios son los que hacen que se cumpla la maldición. Pero ¿quién hace que se cumpla la bendición? Si no es el reino de Dios, su justicia, todo lo que concierne a Dios, la luz, toda esa bendición la cumple el mismo Dios. Y si de una persona que está consagrada a Dios sale algún tipo de maldición, en ese preciso momento esa persona no le está sirviendo a Dios, sino que le estaría sirviendo al mismo Satanás. Por eso la importancia de cuidar nuestras palabras y que todo lo que salga de nuestra boca sea para edificar, para bendecir, para redarguir, para que sea algo de verdad bueno delante de Dios. Dice también la palabra, y quiero que ahí sí vayamos a Santiago. Acompáñame al libro de Santiago, capítulo 3, para que entremos en contexto y vayamos a esta palabra hermosa. Santiago, gloria a Dios, capítulo 3, gloria al Señor. Vamos a leerlo desde el verso 1, y hay un título allí, quiero que lo leas ese título. ¿Qué dice Santiago, capítulo 3, verso 1? Y hay un título allí, ¿qué dice? La fe sin obra es muerta. No, Santiago, capítulo 3, verso 1. La lengua es el título, gloria a Dios. Y ese es el título de nosotros, decimos el poder de la lengua. Vamos a leer desde el verso 1. Dice, ¿lo tiene mi hermano, mi hermana? Gloria a Dios. Dice desde el verso 1. Hermanos míos, no nos hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. Dice el verso 2, porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. Yo me quiero detener allí. Mira, yo le doy gracias a Dios porque tenemos una lengua. Porque si tú te revisas, tú tienes 2 ojos, tienes 2 manos, tienes 2 oídos, tienes
y es como un balance perfecto, dos piernas, de todo el Señor nos dio de a dos, pero gloria a Dios que nos dio una sola lengua, porque yo no me imagino a alguien con varias lenguas, no podemos refrenar una, ¿cómo será tener varias? Y Dios todo lo hizo perfecto, pero recuerda que Él nos dio libertad para elegir entre el bien y el mal. Y la lengua es un órgano muy pequeño, pero dice el Señor aquí que todos podemos ofender en palabra, pero el que logre controlar la lengua es un varón perfecto. Es capaz también de refrenar todo su cuerpo. Si tú y yo logramos controlar la lengua, podemos también controlar cualquier parte de nuestro cuerpo, controlar todo nuestro ser. Por eso es importante este tema del poder de la lengua, de lo que está allí, porque el mismo Dios, mira, dejó un capítulo, casi que el capítulo completo, para hablar de este tema tan importante. Vamos a ver todo lo que concierne a refrenar la lengua, a pensar antes de hablar, a bendecir con nuestra boca, con lo que sale de nuestra boca. Y dice el verso 3, he aquí nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan y dirigimos así todo su cuerpo. Yo no sé si alguna persona aquí conoce lo que es el freno de un caballo. El freno de un caballo es una cosa metálica que entra y esto trae una lengüeta, una cosa que va al paladar del caballo. Y esto llega al paladar del caballo y cuando la persona coge las riendas y mueve este aparato diseñado para eso precisamente, el caballo del paladar lo mueve para un lado, lo mueve para el otro, o cuando frena, que templa las riendas, ese aparato se clava en el paladar del animal y por eso es que el animal obedece. Pero mira el Señor cómo compara que nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan, pero dice, y dirigimos así todo su cuerpo. Dice entonces el verso 4, mirad también, porque el Señor compara para que tengamos claro que la lengua puede controlar todo nuestro cuerpo. Si nosotros le ponemos freno a nuestra lengua, así como cuando le ponemos el freno a los caballos podemos controlar todo el cuerpo. Y dice el verso 4, mirad también las naves, están refiriéndose a barcos, aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas con un muy pequeño timón por donde el que las gobierna quiere. Y si yo no sé si te has subido a un barco, pero un barco comparado con su grandeza, con lo grande que puede ser, tiene un timón pequeñito y con ese timón dirigen todo el barco y pueden venir las olas gigantescas y puede estar el mar muy bravo, ¿cierto? Como le llaman los marineros, muy picado, puede estar el mar, pero si la persona tiene el control de ese timón, pues esa nave difícilmente va a naufragar. Entonces es importante ver cómo el Señor nos muestra que la lengua, y hace énfasis en que la lengua, siendo un miembro pequeño, puede controlar todo nuestro ser. Sigamos leyendo, dice el verso 5, así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Y es verdad, mire, cuando yo estaba muy joven, estuve participando con los bomberos voluntarios del pueblo donde nací. Y gloria al Señor, tuve la experiencia de estar en incendios forestales. Y muchas veces incendios provocados, otras veces sencillamente porque había un pequeño vidrio y ese vidrio con el reflejo del sol encendía unas pajitas, un pequeño montón de hoja de hojarasca y eso provocaba
que se quemaran hectáreas gigantes, cantidades de tierras, de sembrado, de vegetación y todo lo que sabemos que concierne a un incendio forestal. Pero todo nace de una pequeñita chispa, de un fósforo o alguna cosa que encienda una llama, y esa llama se extiende, y el Señor compara aquí en el verso 5 del capítulo 3 de Santiago, y dice que así como un pequeño fuego puede quemar un bosque gigante, así mismo es el poder que nosotros tenemos en la lengua. Le comentaba a mi esposa que escuché una historia de un niño que era un joven que en su adolescencia, en medio de su rebeldía, empezó a ser rebelde con sus padres y decía palabras groseras y se comportaba mal, y con sus palabras hería en desobediencia a sus padres, a sus familiares, vecinos, amigos. Y este joven, su padre, con mucha sabiduría le dijo: vamos a hacer una cosa, hijo, por cada mala palabra que tú digas, yo te voy a regalar esta caja de clavos y un martillo, y por cada palabra mal dicha, cada palabra necia que salga de tu boca, yo te invito a que pongas un clavo detrás de tu puerta. Y él, en esa puerta de madera, obedeció a su papá. Él no sabía para qué era y de qué se trataba el ejemplo y lo que el Señor, el papá le estaba mostrando, pero lo hizo así. Entonces, cada vez que le salía una mala palabra de su boca o ofendía a alguien, él iba y clavaba uno de esos pequeños clavos en la pared, en la puerta de madera. Hasta que un día el joven, para la gloria del Señor, conoció de Dios, empezó a leer la palabra, entendió que de su boca no podían salir malas palabras, llamó a su padre, le pidió perdón y le dijo: papá, tienes razón, mi boca no es para maldecir, es para bendecir. Y arrepentido, su padre vino y le dijo: ven, hijo, ahora sí, como ya aprendiste, te voy a invitar a que con el mismo martillo quites todas las puntillitas, los clavos que pusiste detrás de la puerta. Y la sorpresa para el joven es que cuando quitó esos clavos, allí en esa puerta había una cantidad de huequitos, y quedó la puerta finalmente destrozada con todos esos clavos. Le dijo: papá, ¿y ahora qué hacemos? Hay que mandar la puerta, hay que arreglarla. Porque dijo: mira, hijo, por más que reparemos esa puerta, allí quedan las señales, ahí quedan las cicatrices, ahí quedan los huecos que hicieron cada una de esas puntillas, de esos clavos. Y le decía a él: así es el corazón de alguien cuando tú sacas de tu boca una palabra para ofenderle o para decirle algo. Por más que tú vayas y le pidas perdón para reparar, sí, el perdón ayuda, y gloria a Dios, porque si tú ofendes a alguien, debes pedirle perdón y enmendar esa mala, eso que hiciste mal, pero ahí va a quedar una cicatriz. Hay palabras que por más que tú pidas perdón y haya de pronto algo que sane esa herida, la cicatriz queda. Por eso lo importante de que nosotros cuidemos nuestra lengua. Pero sigamos leyendo, leamos el verso 6, dice: y la lengua es un juego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación. Y ella misma es inflamada ¿por quién, iglesia? Por el infierno. Mira cómo Satanás está ahí pendiente. Cuando alguien dice algo malo, cuando maldice, recuerda que maldecir es decir mal. Cuando alguien saca una grosería, una palabra corrompida de su boca, Satanás está allí para inflamar eso, para aumentar eso y dañar aún más. El mismo infierno está esperando que las personas hagan y digan y declaren cosas malas para aumentar, para
para que eso sea más y más maldición. Por eso es tremendo. Yo creo que Satanás se goza cuando una persona ha decidido caminar con Dios y de su boca todavía salen palabras necias, palabras que dañan, porque a eso vino Él, vino a hurtar, matar y destruir y hacer que toda maldición se cumpla. Por eso es importante que nosotros tengamos claro que dentro de nuestra boca hay una lengua que produce palabras junto con nuestras cuerdas vocales, y eso hace que se convierta en un arma. Nuestras palabras pueden ser un arma para destruir, pero también pueden ser un instrumento de bendición para hacer todo lo que Dios nos mandó a hacer. Por eso es importante, iglesia, que nosotros todos los días cambiemos todo eso que el enemigo sembró en nuestra mente, todo eso que el mundo quiso poner allí en nuestra mente o en nuestro corazón, y nuestra propia carnalidad, seamos nosotros transformados por el poder de la palabra, que esas fortalezas mentales sean derribadas y venga la palabra del Señor a nuestra vida, que seamos más espirituales, que de verdad cuando decidamos hablar algo sea para bendecir. Aún bendice a tus enemigos. Mira, es algo maravilloso y es un arma letal, pero para las tinieblas, cuando una persona decide en su corazón bendecir aún a sus enemigos. Orar aún por el que te está haciendo la vida imposible, para que el Señor lo tome en su mano y pueda de pronto recibir del Señor. En estos días me pareció algo muy bonito, un varón orando por alguien que le ha hecho mucho mal a esta nación y pidiéndole al Señor misericordia por esta persona. Y no está mal, porque el Señor nos manda aún a orar por las autoridades, nos manda a orar aún por nuestros enemigos. Y este varón pedía con mucho fervor y clamaba al Señor y decía, mira, y con nombre propio decía, Dios, cambia a esta persona, Dios, tócalo, que tenga un encuentro genuino contigo. Inclusive ponía el ejemplo de lo que sucedió con Pablo y decía, mira, cuando era Saulo, que él se encontró contigo y su vida fue cambiada y transformada. Y yo te digo, eso es lo que nosotros los hijos de Dios debemos hacer: clamar, orar, aún por las autoridades, por los reyes que el Señor ha permitido en esta tierra, y hacer todo lo que el Señor nos mandó a hacer. Pero sigamos leyendo allí Santiago 3, gloria al Señor, verso 8, dice, pero ningún hombre puede tomar la lengua. Wow, perdón, nos saltamos al 7, dice, porque toda naturaleza de bestias y de aves y de serpientes y de seres de mar se doma y ha sido domada por la naturaleza humana. Y dice el verso 8, pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, lleno de ¿qué, iglesia? De veneno mortal. Mira cómo Pablo describe la lengua como algo que está lleno de veneno mortal. Dice el verso 9, con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. Y eso, cuando yo leí esta palabra, yo digo, iglesia, tremendo, porque nuestra boca, después de conocer al Señor, siendo nosotros templo y morada del Espíritu Santo, nuestra boca debe convertirse, nuestra lengua, en un instrumento de bendición. Ya no más malas palabras, ya no más controlados nosotros por nuestras emociones y sentimientos, sin pensar, declarando cosas que no son de Dios. Al contrario, iglesia, es hora de que reflexionemos, de que pongamos freno a esa lengua, de que seamos de verdad prontos para oír, pero tardos para hablar. Que cada frase, cada palabra, cada cosa que salga de tu boca sea realmente algo edificante
edificante, algo que transforme vidas, que sea la palabra de Dios saliendo de nuestra boca, que el amor de Dios se exprese. El amor de Dios se exprese con nuestra lengua, que esa lengua realmente sea una bendición, que la gente cuando escuche tu elocuencia, tu voz, la gente diga, ahí está Dios, en esa persona está Dios, porque lo que sale de su boca bendice, porque no sale mentira, porque no sale engaño, porque es una persona dispuesta para Dios, que se sienta en tus palabras que Dios habita en tu vida. Y eso solo se consigue cuando de verdad pensamos antes de hablar y pensamos cómo lo diría Jesús, cómo resolvería esto Jesús. ¿Qué palabras saldrían de Jesús para resolver esta situación? ¿Qué palabras saldrían de Jesús cuando vas a dar un consejo a una persona? ¿Qué palabras saldrían de Jesús aún cuando te exprimen, cuando estás allí oprimido, desesperado? Porque ahí es donde se conoce lo que hay en el corazón. Dice la palabra del Señor que de la abundancia del corazón habla la boca. Y yo quiero ponerte un ejemplo, mírame acá. Si tú, y quiero que tú me lo contestes allí, si tú exprimes una naranja, ¿qué sale de la naranja? Jugo, pero ¿jugo de qué? Jugo de naranja, ¿cierto? Y si tú exprimes una mandarina, ¿qué sale de allí? ¿Jugo de qué? De mandarina. Y lo mismo con el limón, si exprimes un limón, ¿sale jugo de qué? De limón. Cuando a ti te exprimen, cuando a ti te mueven tus sentimientos y tus emociones, ¿qué sale de ti? Porque ahí es donde nosotros decimos, santo, mi lengua está declarando algo. Yo me quedé aterrado un día, sorprendido. Iba en el carro de un siervo de la iglesia y de pronto él iba conduciendo y de pronto se le atravesó un motociclista y este siervo de Dios, que lo he visto con la Biblia debajo del brazo, predicando la palabra del Señor, y en ese momento que se le atravesó el motociclista, este siervo dijo una palabra horrible y se le salió lo que le llamamos acá un madrazo. Y este hijo de no sé qué, y un santo, y yo dije, ¿qué pasó, siervo? Dijo, no, es que se me atravesó, es que... Le dije, mi hermano, revísate, porque en ese momento exprimieron esa naranja, pero no salió jugo de naranja. En ese momento, ese hombre de Dios fue exprimido y no salió un Espíritu Santo, o Dios mío, no, salió fue una palabra necia, una palabra corrompida. Y eso es lo que el Señor quiere mostrarnos con este tema de la lengua. ¿Qué hay en nuestro corazón? Porque de la abundancia del corazón es que habla nuestra boca. ¿Qué hay en nosotros todavía? ¿Todavía se nos escapan esas palabras corrompidas? ¿O todavía hay una intención en nuestra lengua de murmurar, de chismosear, de agregarle a situaciones cosas que no son? ¿Todavía hay mentira en nuestra boca? ¿Todavía hay intención contraria a la voluntad de Dios? Y nuestra lengua tiene que ser refrenada. Tenemos que tener el control de la lengua para nosotros no hablar de más. En estos días me pasaba con un siervo que conocemos también y entre varios estábamos reunidos y le dijimos, no hables eso, no lo vayas a decir, no lo digas. Y él no podía frenar la lengua y ya iba a decir algo que no tenía que decir. Nosotros, no lo digas, tranquilo, no lo digas. Y gloria a Dios porque él entendió y dijo, uy, sí, ¿verdad? Podemos caer en murmuración, iglesias, podemos caer en alguna situación que no es buena. Es que bueno que nosotros podamos tener clara esta palabra y atender lo que el Señor quiere enseñarnos hoy. Sigamos leyendo.
Dice entonces, leamos otra vez el verso 9, dice, con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la imagen, perdón, que están hechos a la semejanza de Dios, bueno, a la imagen y semejanza de Dios. Dice también el verso 10, de una misma boca proceden bendición y maldición. Dios nos libre de la maldición y de que en nuestra boca salga maldición. Le dice, hermanos míos, esto no debe ser así. Dile a tu hermano que está ahí al lado, dile, esto no debe ser así. Díselo, hermanos míos, esto no debe ser así. Y hay una pregunta en el verso 11, dice, ¿acaso alguna fuente hecha por una misma abertura, agua dulce y agua amarga? ¿Cómo de nuestra boca puede salir maldición y también bendición? ¿Cómo de nosotros podemos postrarnos, hablar con Dios, bendecir y después ir por allá y cuando nos vemos en alguna situación donde haya miedo o alguna cosa y ¡brum!, sale la maldición? Tremendo. Un hermanito iba caminando y se golpeó el dedito gordo del pie y lo primero que le salió fue ¡uy! ¿Y por qué? ¿Qué hay en el corazón? En medio del dolor, de la angustia, de la desesperación, personas que supuestamente están caminando con el Señor y hablando cosas que no producen nada, que lo que producen es maldad, que producen mal, que finalmente le están trayendo maldición a su propia vida. Dice el verso 12, hermanos míos, y hay otra pregunta, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas o la vid higos? Así también ninguna fuente puede dar agua salada y dulce. Misericordia y de buenos, salada y dulce, dice la palabra del Señor. Y es importante, iglesia, que nosotros pidamos a Dios por misericordia que nuestra vida sea transformada, que nuestra vida sea guiada por el Espíritu Santo, que no seamos ya nosotros, como Pablo lo afirmó, que ya no vivo yo, Cristo vive en mí, que nosotros de verdad podamos sentir que Cristo está en nosotros y que lo que sale de nuestra boca es bendición. Que nosotros hagamos un alto en el camino y empecemos a revisarnos constantemente, cambiar aún frases del mundo. Por ahí todavía hay de los que dicen, como dicen los paisas, Ave María Purísima, cosas así que son realmente costumbres humanas, cosas que ya no están con nosotros. Todavía salen frases del común y cosas que las decimos de pronto por chiste, pero son frases que no tienen nada que ver con nosotros. Que nosotros podamos, con la palabra del Señor, con la guianza del Espíritu Santo, aún cambiar nuestro léxico, empezar nosotros a revisarnos, sabiendo que somos cartas leídas, iglesia. La misma humanidad, todos están pendientes de lo que nosotros hacemos, decimos. Dice la palabra del Señor que somos cartas leídas, que lo que nosotros hablamos, la gente está mirando, uy, mira, ¿y no es que es cristiano? No, la hermanita no es que es cristiana y mira por allá chismoseando, hablando cosas de más o agregándole cosas a una verdad o sumándole mentira a otra mentira. Y no es de Dios. Por eso el llamado del Señor hoy con este tema del poder de la lengua es que nosotros podamos de verdad salir de cualquier atadura de esas, que nosotros podamos de verdad coger las riendas de todo nuestro ser y con ese pequeño timón que es nuestra lengua. Es importante, iglesia, que nosotros aprendamos a cambiar nuestras costumbres. Muchas veces, y no es fácil, iglesia, si no estamos en comunión constante con el Señor, porque mira, yo te digo, como en mi caso, milité 40 años para Satanás sin saberlo, porque nadie allá, tú le preguntas a alguien que no está con Dios, tú militas para Satanás y ellos van a decir, no, ¿cómo se le ocurre?
pero es muy claro, solo hay dos reinos. Está el reino de Dios y está el reino del mal. El que no está con Dios está en el reino del mal. O sea que finalmente está militando para Satanás. Y no es fácil que una persona, después de 40 años viviendo en el mundo, haciendo todo lo malo, de un momento a otro empiece a hacer las cosas buenas. No es tan fácil. Y la única manera es metiéndonos realmente con el Señor, en intimidad, en oración constante, en lectura de la palabra, congregándonos como algunos tienen por costumbre, ayunando periódicamente y haciendo todo lo que el Señor quiere para nosotros. Es la única manera de que nosotros podamos refrenar esta lengua, cambiar aún cosas que estaban allí por la misma costumbre del mundo. Esos dichos, mira cuántas personas todavía tienen, en vez de aprenderse los dichos de Dios, que son los proverbios y aún los salmos, siguen con los dichos del mundo. Y entonces muchas veces aún para divertir a otros o para quedar bien en algún grupo, dicen hasta chistes de doble sentido y cosas que no edifican. Pero ya nosotros no estamos para eso, iglesia. Yo creo que nosotros, cuando decidimos caminar con Dios, decidimos entregar todo nuestro ser. Y si tú entregaste ya tu mente, tu corazón, entrega también tu lengua, entrega todo tu ser. Es más, yo te invito a que entregues todas las áreas de tu vida, porque algunos han entregado algunas áreas, pero hay otras áreas que no quieren soltarlas al Señor. Y uno lo ve, uno empieza, el Señor nos da discernimiento y empezamos a discernir cuando hay personas que todavía se guardan cosas para sí mismos. Y uno lo ve por la lengua. Recuerda que de la abundancia del corazón habla la boca. Y uno se da cuenta, mira, tú hablas con una persona y tan solo con sus frases, con sus chistes de doble sentido o cosas, te das cuenta cuánto es la comunión que tiene con Dios. Tú empiezas a discernir aún por las frases que salen de su boca, por la atención que presta a las cosas del mundo, al entretenimiento. Yo te digo, es bien difícil en estos tiempos porque Satanás ha puesto mucho entretenimiento, los mismos equipos, celulares y todos estos móviles, mientras tengan internet hay acceso a todo. Y allí hay una cantidad de entretenimiento porque Satanás está robando cada vez más el tiempo de las personas, distrayendo para que las personas no se ocupen del reino de los cielos, no lo busquen. ¿Y por qué te digo todo eso? Porque ahí también se adquiere el éxito, ahí también se adquieren palabras necias. Por ahí hay frases que usan los jóvenes y palabras que ellos mencionan sin ni siquiera saber su significado, pero es porque las han aprendido de la misma internet y de lo que ven todos los días, y empiezan a ver cosas del mundo, chistes de doble sentido, y eso lo van grabando en su mente y en su corazón. Yo te invito, iglesia, para que al contrario empiece a ver cosas de Dios, cosas buenas. Mira, hay veces está viendo uno algo en la internet que entre comillas es bueno para nuestra vida, y vemos que allí hay cosas que el enemigo ha puesto para que nosotros pensemos de la manera diferente a los pensamientos de Dios. Entonces es importante, iglesia, que nosotros aprendamos a refrenar la lengua, a que guardemos nuestra boca para no hablar mal, sino para que sea una bendición siempre. Y nosotros podemos ir a muchos versos y quiero que miremos algunos de ellos. No podemos todos por el tiempo, pero el Señor por toda la palabra nos habla de refrenar la lengua, de su palabra, de que de nuestra boca salga bendición. Acompáñame al libro de los Salmos. Vamos al Salmo 34, gloria al Señor. Salmo 34 y veamos el verso 13 y 14. Salmo 34, verso 13 y 14. Gloria al Señor. Y si alguien quiere leerlo así con voz de trompeta. ¿Salmo qué? Salmo 34, versos 13 y 14. Guarda tu lengua del mal y los labios de hablar engaño. Apártate del mal
y haz el bien, busca la paz y síguela. Amén, gloria a Dios. Mira cómo el Señor nos sigue hablando. Acompáñame también a 1 de Pedro 3:10. Gloria al Señor. Gloria a Dios. 1 de Pedro 3:10. ¿Y quién vive, iglesia? Y a su nombre. Gloria a Dios. Cuando lo tengan me dice su poderoso amén. Vamos a leerlo, 1 de Pedro 3:10. Gloria a Dios. Amén, ¿lo tienen? Lo rápido de la Biblia. Gloria a Dios. Amén. Léalo, mi hermano, si lo tienen. Dice la palabra, voy a leerlo acá. Dice: porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrena su lengua del mal, y sus labios no hablen engaño. Apártese del mal y haga el bien, busque la paz y síguela, porque los ojos del Señor están sobre los justos, y sus oídos atentos a sus oraciones. Pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. Gloria al Señor. Mira cómo el Señor nos habla por toda la Biblia de que tenemos que guardar nuestra boca, refrenar la lengua, que de nuestra boca no salga engaño, que nuestra boca realmente, y el Señor aquí habla, dice que si amas la vida, que si deseas vivir bien, refrena tu lengua. Proverbios 13, acompáñame allí a Proverbios, capítulo 13, verso 3. Gloria a Dios. Proverbios 13, verso 3. Y hay cantidades de versos que nos habla de esto, pero obviamente no tenemos el tiempo. Yo te invito a que busques todos los versos que nos hablan de esta parte de la lengua, y es importante que nosotros tengamos claro para que de verdad cada vez que vayamos a hablar algo, alguna palabra necia, alguna cosa que no edifica, nosotros seamos deteniendo esa palabra y más bien cambiándola, transformándola por bendición. Dice Proverbios 13:3. Dice: el que guarda su boca, ¿guarda qué? Su alma. Impresionante, pero es verdad. Mas el que mucho abre sus labios tendrá calamidad. Mira que yo conozco una persona que lee muchos libros, es un intelectual, el tipo es un hombre que admiro mucho, y este varón lee mucho, pero sobre todo lee la Biblia, lee libros, literatura cristiana, y es muy letrado. Y este varón casi no habla. Y es impresionante porque uno habla con él y él sale de escasas palabras, pero es tan bueno cuando uno escucha hablar a una persona que tiene la palabra del Señor, porque lo poco que habla es para edificar. Y uno está como atento a qué hora este va a intervenir, a qué hora este varón va a hablar, porque uno dice, si habla poco, pero lo que habla edifica. Y él calla y escucha, y qué bueno que toda la iglesia sea así. Hablar no es malo, pero hablar maldición sí es malo. Pero cuando la persona calla y escucha y está todo el tiempo en su mente buscando cómo bendecir, cómo edificar, se convierte en alguien interesante, en alguien que uno está más bien esperando que ese alguien hable, porque uno sabe que va a ser Dios a través de esa persona para bendecir. Y para cerrar, acompáñame otra vez al libro de Santiago, esta vez capítulo 1, gloria a Dios, verso 26, y ahí vamos cerrando el tema para orar, porque es importante. Nosotros, Dios ha puesto en nuestro corazón hacer su voluntad, y nuestro Padre, nuestro Señor Jesucristo, cuando habitó en medio de nosotros en carne, Él, nuestro Dios, estuvo siempre con personas muy necesitadas de Dios, como personas pecadores, estuvo con recaudadores de impuestos, con personas de verdad que hacían lo malo, pero había algo que el Señor no admitía, y era la religiosidad. Y
Y el religioso se caracteriza porque habla cosas que no hace y predica lo que él no vive. Aún predica cosas bonitas de la Biblia que él está lejos de hacer. Y yo quiero que me acompañes a Santiago 1:26, gloria al Señor. Santiago 1, gloria a Dios. Dice, Santiago 1:26 dice: si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión de tal es vana. Yo con esto quiero cerrar este tema, iglesia, porque duele decir, pero hay personas que conocen muy bien la palabra del Señor y predican muy bonito y finalmente están viviendo cosas diferentes y eso se llama religiosidad. Y yo te digo, iglesia, de la abundancia del corazón habla la boca, pero yo no puedo engañar a Dios. Ninguna persona puede engañar a Dios. Dios conoce todo de nosotros, la intención de nuestro corazón, lo que es nuestra mente, aún conoce cosas que nosotros ni siquiera conocemos. Y qué bueno que podamos, si alguno está escuchando esto, pueda reflexionar, pueda revisarse, porque la religiosidad no nos lleva a nada bueno. El religioso juzga, señala, pero no se revisa. Y la palabra del Señor nos está diciendo hoy que refrenemos la lengua, que hablemos verdad, que no hablemos engaño. No importa si has de perder algo o alguien se ha de ir de tu vida, si tú le hablas la verdad. Lo importante es que tú siempre, como hijo de Dios, hija de Dios, prediques la verdad absoluta que está aquí escrita y lo hagas sin temor alguno, no avergonzándote del Evangelio, porque es poder de Dios, y hablando la verdad así nos duela un poco, porque eso es lo que hace que nosotros podamos reflexionar. Así que pongámonos sobre nuestros pies y vamos a orar para irnos bendecidos. Gracias a Dios por esta palabra maravillosa.